Un equipo de 80 arquitectos fracasó con el proyecto, hasta que el pobre albañil lo resolvió. Fernando Morales despertó a las 5 de la mañana en el pequeño cuarto que rentaba en la colonia Santa María, La Ribera, en Ciudad de México. A sus 42 años y con 18 de experiencia como albañil, Fernando había visto de todo en el mundo de la construcción, pero los últimos 6 meses habían sido particularmente difíciles. La constructora donde había trabajado durante 8 años había cerrado sus operaciones debido a la crisis económica, y desde entonces había estado sobreviviendo con trabajos esporádicos de reparaciones y pequeñas obras. Sus manos callosas, que habían levantado cientos de muros y vaciado toneladas de concreto, ahora temblaban ligeramente cada mañana, no por debilidad, sino por la incertidumbre de no saber si ese día conseguiría trabajo suficiente para pagar la renta del mes siguiente. Antes de continuar la historia, por favor, ajude al canal suscribiéndose y dejando su like. Así vamos a conseguir continuar siempre trayendo más historias como esta para ustedes. Fernando se preparó un café aguado y comió 2 tortillas con frijoles refritos que le habían sobrado del día anterior. Mientras desayunaba, revisaba su teléfono esperando algún mensaje de los contactos que tenía en obras por toda la ciudad. Había 3 mensajes sin leer. Uno de un arquitecto que necesitaba ayuda con una remodelación menor en Polanco, otro de un ingeniero que buscaba a alguien para supervisar el colado de una losa en Naucalpan, y un tercero de un número desconocido que simplemente decía: ¿conoces a alguien que entienda de estructuras antiguas de mampostería? Necesito una consulta urgente. Pago bien. Fernando respondió los 3 mensajes confirmando su disponibilidad y guardó su teléfono en el bolsillo de su pantalón de mezclilla desgastado. A las 7 de la mañana, Fernando ya estaba en el metro camino a Polanco para el trabajo de remodelación. El arquitecto, un joven de unos 30 años llamado Sebastián, lo recibió en la entrada de un elegante departamento en Avenida Presidente Masaryk. «Mira, Fernando», le dijo mientras señalaba una pared del comedor. «Necesito que retires esta pared para ampliar el espacio, pero tiene que quedar perfectamente terminado, porque la dueña regresa de Europa en 2 semanas». Fernando se acercó a examinar la pared, golpeándola suavemente con los nudillos en varios puntos y usando su nivel para verificar la verticalidad. Después de unos minutos, se volvió hacia el arquitecto con expresión seria. «Arquitecto Sebastián, esta pared no se puede quitar así nada más», le dijo Fernando con voz firme pero respetuosa. «Mire, esta es una pared de carga. Está soportando parte del peso de la losa superior. Si la quitamos sin poner una viga de acero que distribuya la carga correctamente, toda esta sección del departamento puede presentar grietas e incluso colapsar». El arquitecto lo miró con escepticismo. «Fernando, yo estudié 5 años de arquitectura. Sé lo que hago. Esta pared no es de carga. Mira los planos». Fernando tomó los planos y los estudió cuidadosamente durante varios minutos, usando su dedo índice para seguir las líneas de las vigas y columnas. «Arquitecto, con todo respeto, estos planos están mal interpretados. Mire aquí», señaló una sección del plano. «Esta línea punteada indica que hay una viga de carga justo encima de esta pared. La pared está trabajando como soporte. Si usted quiere, puedo hacer una calavera en la parte superior para que vea la viga oculta en el techo». El arquitecto se quedó callado, claramente molesto, pero también intrigado por la seguridad con la que Fernando hablaba. «Está bien, hazla», le dijo finalmente. Fernando sacó su martillo y su cincel de su caja de herramientas y con golpes precisos y controlados abrió un pequeño agujero de exploración en el yeso del techo justo encima de la pared en cuestión. Después de retirar el yeso y limpiar el polvo,
quedó expuesta una viga de concreto armado de 20 centímetros de peralte que efectivamente descargaba directamente sobre la pared que querían demoler. El arquitecto se acercó para ver mejor, y su expresión cambió de escepticismo a preocupación. «Tienes razón», admitió con voz más humilde. «¿Qué me recomiendas hacer?» Fernando se limpió las manos en su pantalón y sacó un lápiz de carpintero de su bolsillo. «Necesitamos poner una viga de acero IPR de al menos 10 pulgadas, que vaya de este muro a este otro», explicó mientras señalaba. «Y tenemos que apuntalar muy bien antes de tocar cualquier tabique de la pared. El trabajo va a costar más porque necesitamos el acero, soldadura y más tiempo, pero es la única forma de hacerlo seguro». El arquitecto asintió y le pidió a Fernando que preparara un presupuesto detallado. Fernando trabajó el resto del día tomando medidas precisas, haciendo cálculos de materiales y estimando el tiempo de obra. Cuando terminó, le presentó al arquitecto un presupuesto de 58,000 pesos que incluía todos los materiales, la mano de obra especializada de un soldador y su propio trabajo de albañilería. «Fernando, eres la tercera persona que me da un presupuesto para este trabajo», le dijo el arquitecto mientras revisaba los números. «Los otros dos me cotizaron 30,000 pesos y me aseguraron que la pared no era de carga». Fernando lo miró directamente a los ojos. «Arquitecto Sebastián, yo no puedo decirle lo que tiene que hacer, pero si esos otros dos están dispuestos a tirar esa pared sin refuerzo, o no saben lo que están haciendo, o saben y no les importa poner en riesgo al edificio. Mi presupuesto es más alto porque incluye hacer las cosas bien. Usted decide». El arquitecto se quedó pensando durante varios segundos que a Fernando le parecieron una eternidad. Finalmente, el joven extendió la mano. «Tienes razón, acepto tu presupuesto. ¿Cuándo puedes empezar?» Fernando sintió un alivio profundo. «Puedo empezar mañana mismo, pero necesito que me dé un anticipo del 40% para comprar los materiales». Esa tarde, Fernando salió del departamento de Polanco con un cheque de 23,200 pesos y una sensación de satisfacción que no había sentido en meses. No solo había conseguido un trabajo bien pagado, sino que había evitado potencialmente un desastre estructural y había ganado el respeto de un profesionista que inicialmente lo había subestimado. Al día siguiente, Fernando llegó temprano a la obra con 2 ayudantes de confianza y comenzó el proceso meticuloso de apuntalamiento de la estructura. Mientras trabajaba, recibió una llamada del número desconocido que le había enviado el mensaje sobre estructuras antiguas de mampostería. «¿Señor Morales?», preguntó una voz masculina con acento educado. «Sí», habla Fernando Morales. «Mi nombre es Ricardo. Lo contacto porque un conocido me dio su número y me dijo que usted sabe de construcciones antiguas. Tengo una situación complicada y necesito una opinión experta». Fernando le explicó que estaba en medio de una obra, pero que podía visitarlo después de las 5 de la tarde. Ricardo le dio una dirección en el centro histórico de la ciudad, en una calle cerca del Palacio de Bellas Artes, y quedaron de verse a las 6. Esa tarde, después de dejar bien organizado el trabajo en Polanco, Fernando se dirigió al centro histórico. La dirección lo llevó a un edificio colonial de 3 pisos con una fachada de cantera rosa bellísima, pero claramente deteriorada. Un hombre de unos 50 años, vestido con ropa casual pero de buena calidad, lo esperaba en la entrada. «¿Fernando Morales?», preguntó el hombre. «El mismo». «¿Usted es Ricardo?». «Así es. Gracias por venir. Por favor, pase». Ricardo lo condujo al interior del edificio que Fernando inmediatamente reconoció como una joya arquitectónica del siglo XVIII. Los muros de mampostería de piedra, los arcos de medio punto, las bóvedas catalanas en algunos techos,
Todo hablaba de una construcción de alta calidad, pero que había sufrido el paso del tiempo y la falta de mantenimiento adecuado. Este edificio perteneció a mi familia durante 4 generaciones, explicó Ricardo mientras caminaban por los pasillos con piso de duela de madera crujiente. Mi abuelo lo convirtió en un hotel boutique en los años 60, pero cerró hace 10 años cuando él murió. Ahora quiero restaurarlo y volver a abrirlo, pero he tenido un problema enorme. Ricardo lo llevó hasta el patio central del edificio, un hermoso espacio con columnas de cantera que sostenían arcos en los 4 lados. En el centro había una fuente de piedra seca y agrietada, y en las paredes se podían ver manchas de humedad y varias grietas preocupantes. He traído a 80 arquitectos e ingenieros en los últimos 2 años, continuó Ricardo con frustración evidente en su voz. Todos me han dado diagnósticos diferentes y presupuestos que van desde 3 millones hasta 15 millones de pesos. Pero ninguno me ha dado confianza de que realmente entiende el problema. Fernando se acercó a una de las columnas y la examinó cuidadosamente. Sacó su martillo de geólogo y golpeó suavemente la piedra en diferentes puntos, escuchando atentamente el sonido que producía cada golpe. Luego usó su nivel de burbuja para verificar la verticalidad de la columna y su plomada para hacer mediciones precisas. «Señor Ricardo», le dijo después de unos minutos, «¿me permite hacerle algunas preguntas sobre la historia del edificio?» «Por supuesto. ¿Cuándo comenzaron a aparecer estas grietas?» Ricardo pensó por un momento. «Las primeras las noté hace unos 15 años, pero se han ido agravando con el tiempo». «¿Y me puede decir si en algún momento se hizo alguna excavación en los edificios vecinos o en la calle?» Ricardo abrió los ojos con sorpresa. «Sí. Hace como 12 años construyeron un estacionamiento subterráneo en el edificio de al lado». «¿Cómo lo supo?» Fernando señaló hacia las grietas en las paredes. «Mire, estas grietas no son por deterioro normal de los materiales. Vea cómo están inclinadas en un ángulo de aproximadamente 45 grados, y todas van en la misma dirección. Esto es un patrón clásico de asentamiento diferencial». «¿Asentamiento diferencial?», preguntó Ricardo. «Sí. Lo que pasa es que cuando excavaron al lado, probablemente bajaron el nivel freático de la zona, y el suelo bajo este edificio comenzó a asentarse de forma irregular. La parte del edificio que está más cerca del estacionamiento se ha hundido más que la parte alejada, y eso está generando esfuerzos en la estructura que causan estas grietas». Ricardo lo miraba con una mezcla de asombro y alivio. Ninguno de los 80 profesionistas que vinieron antes mencionó nada sobre el estacionamiento o el nivel freático. Todos me dijeron que las grietas eran por deterioro de los materiales o por sismos. Fernando continuó su inspección, revisando cada columna, cada arco, cada muro del patio central. Después de casi 1 hora de trabajo meticuloso, se volvió hacia Ricardo con una expresión seria. «Señor Ricardo, tengo buenas y malas noticias. Deme primero las malas. La mala noticia es que este edificio está efectivamente sufriendo un asentamiento diferencial significativo. He medido con mi plomada y hay una diferencia de nivel de casi 8 centímetros entre la esquina noreste y la esquina suroeste del patio. Eso es mucho para un edificio de estas características. Y la buena noticia es que la estructura todavía tiene mucha capacidad de carga. La mampostería de piedra es de excelente calidad, y aunque hay grietas, ninguna es realmente crítica por ahora. El problema es que si no se estabiliza el edificio pronto, las grietas van a seguir creciendo, y eventualmente sí va a haber daño estructural serio». Ricardo se sentó en el borde de la fuente de piedra, procesando la información. «Fernando, usted en 15 minutos me ha explicado más sobre el problema de este edificio que 80 profesionistas en 2 años. ¿Cómo es posible?».
Fernando se encogió de hombros con modestia. Señor Ricardo, yo no fui a la universidad ni tengo título de ingeniero, pero llevo 18 años trabajando con construcciones y he visto de todo. Además, tuve la fortuna de aprender con maestros de obra que trabajaban con edificios antiguos desde que eran niños. Ellos me enseñaron a leer una construcción como si fuera un libro, a entender qué te está diciendo la estructura cuando presenta ciertos síntomas. ¿Y qué me recomienda hacer?, preguntó Ricardo con urgencia. Necesitamos hacer dos cosas, respondió Fernando. Primero, tenemos que estabilizar el suelo bajo el edificio. Eso se hace con un proceso que se llama micropilotaje o con inyecciones de lechada de cemento para compactar el suelo. Segundo, una vez estabilizado el suelo, tenemos que reparar las grietas y reforzar algunas secciones de la estructura. Ricardo se levantó y caminó hacia Fernando. ¿Cuánto costaría hacer todo eso? Fernando hizo algunos cálculos mentales rápidos. Señor Ricardo, sin hacer un estudio de mecánica de suelos completo, es difícil dar un presupuesto exacto, pero basándome en mi experiencia, yo estimaría que el trabajo completo podría costar entre 4 y 6 millones de pesos, dependiendo de qué tan profundo tengamos que llegar con los micropilotes. Eso es mucho menos de lo que me cotizaron los arquitectos más caros, observó Ricardo. Y también es más de lo que me cotizaron los más baratos. ¿Por qué debería confiar en su estimado? Fernando lo miró directamente a los ojos. Señor Ricardo, yo no le estoy pidiendo que confíe ciegamente en mí. Lo que le sugiero es esto. Contrate a un laboratorio independiente para que haga un estudio de mecánica de suelos. Ese estudio nos va a decir exactamente qué tipo de suelo hay bajo el edificio, a qué profundidad está el suelo firme y qué tipo de refuerzo necesitamos. Con ese estudio en mano, yo le puedo dar un presupuesto preciso y usted puede compararlo con cualquier otro profesionista. Ricardo extendió su mano. Me parece justo. ¿Puede recomendar un laboratorio de confianza? Sí, conozco uno muy bueno que trabajó conmigo en un proyecto en Coyoacán hace 2 años. Le paso el contacto. Durante los siguientes 15 días, mientras Fernando trabajaba en la obra de Polanco, mantuvo contacto regular con Ricardo. El laboratorio de mecánica de suelos hizo perforaciones en varios puntos del edificio histórico y presentó un reporte detallado que confirmaba completamente el diagnóstico de Fernando. El edificio estaba sufriendo asentamiento diferencial debido a la consolidación del suelo arcilloso provocada por el abatimiento del nivel freático. El reporte recomendaba estabilizar el edificio con 12 micropilotes de fricción que llegarían hasta 20 metros de profundidad, justo donde el estudio había identificado un estrato de arena compacta. Ricardo llamó a Fernando tan pronto como recibió el reporte. Fernando, tenía razón en todo. El estudio de suelos confirma exactamente lo que me dijiste. Necesito que me prepares un presupuesto completo para la estabilización y reparación del edificio. Fernando dedicó todo un fin de semana a preparar el presupuesto más detallado de su carrera. Consultó con proveedores de equipo especializado, habló con ingenieros estructuristas de su confianza y calculó cada peso de material, cada hora de mano de obra, cada contingencia posible. El presupuesto final que le presentó a Ricardo era de 5.300.000 pesos e incluía todo: el micropilotaje, la reparación de grietas, el refuerzo de columnas y arcos y la restauración de los acabados. Fernando, le dijo Ricardo cuando se reunieron para revisar el presupuesto, tengo que confesarte algo. Fernando lo miró con curiosidad. Dime. Yo no soy solo un dueño de un edificio que quiere restaurar.
Mi nombre completo es Ricardo Elizondo y soy el director general de Grupo Elizondo, una de las empresas de construcción e ingeniería más grandes del país. Fernando sintió que se le encogía el estómago. Conocía perfectamente Grupo Elizondo. Eran responsables de algunos de los proyectos de infraestructura más importantes de México, desde puentes y carreteras hasta desarrollos urbanos completos. ¿Grupo Elizondo, el que construyó el segundo piso del periférico?, preguntó con voz que no ocultaba su sorpresa. El mismo. Y durante estos 2 años que he estado tratando de resolver el problema de este edificio, he consultado no solo con arquitectos e ingenieros externos, sino también con los 80 profesionistas que tengo en mi propia empresa. Arquitectos, ingenieros civiles, estructuristas, especialistas en restauración, los mejores que el dinero puede contratar. Fernando no sabía qué decir. Ricardo continuó. Y ninguno de ellos, absolutamente ninguno, fue capaz de diagnosticar el problema correctamente. Todos me dieron teorías complicadas, estudios costosos, propuestas que sonaban impresionantes en el papel, pero que no me daban confianza. Y entonces llegas tú, un albañil sin título universitario, y en 15 minutos me explicas exactamente qué está pasando, por qué está pasando, y qué hay que hacer para resolverlo. Fernando sintió una mezcla de orgullo y vértigo. Señor Elizondo, yo solo... No, déjame terminar. Lo que más me impresionó no fue solo tu diagnóstico, que fue perfecto, sino tu honestidad. Me dijiste que necesitabas un estudio de suelos para dar un presupuesto preciso. No trataste de venderme algo que no estabas seguro de poder entregar. Eso es algo que no he visto en mucho tiempo en esta industria. Ricardo se levantó y caminó hacia la ventana de su oficina, desde donde se podía ver el Paseo de la Reforma. Fernando, quiero hacerte una propuesta. No solo quiero que dirijas la restauración de este edificio, quiero que vengas a trabajar a Grupo Elizondo como director de control de calidad de construcción. Fernando casi se cae de su silla. ¿Qué? Señor Elizondo, yo no tengo título, no tengo... Tienes 18 años de experiencia práctica, tienes un ojo para los detalles que ninguno de mis ingenieros tiene, y sobre todo, tienes integridad. Eso no se enseña en ninguna universidad, pero sus ingenieros van a resentir que un simple albañil esté por encima de ellos, protestó Fernando. Precisamente por eso quiero que lo hagas. Mis ingenieros se han vuelto arrogantes, confían demasiado en sus títulos y muy poco en su capacidad de observación. Necesitan aprender que un título no te hace competente. La experiencia y el conocimiento real, sí. Fernando se quedó en silencio durante varios minutos, procesando la oferta. Finalmente habló. Señor Elizondo, yo aceptaría con mucho gusto, pero con una condición. ¿Cuál? Que me permita terminar primero el trabajo en Polanco que ya tengo comprometido. No puedo dejar a medio hacer un trabajo, no es mi forma de ser. Ricardo sonrió ampliamente. Eso es exactamente el tipo de respuesta que esperaba de ti. Perfecto, termina tu trabajo en Polanco, y cuando estés listo, empiezas con nosotros. El sueldo será de 120,000 pesos al mes, más bonos por proyectos exitosos. Fernando sintió que las piernas se le aflojaban. Era más de lo que había ganado en todo el año anterior. Señor Elizondo, yo no sé qué decir. Di que sí, y empieza a prepararte porque va a ser un trabajo demandante. Tenemos 15 proyectos grandes en proceso y todos necesitan supervisión de calidad real. 3 semanas después, Fernando terminó el trabajo en Polanco de manera impecable. La viga de acero fue instalada perfectamente, la pared fue demolida sin incidentes, y el espacio quedó exactamente como el arquitecto Sebastián lo había imaginado. Fernando, le dijo Sebastián en la última visita de inspección, tengo que confesarte
que cuando llegaste el primer día y me dijiste que mi interpretación de los planos estaba mal, casi te corro. Me sentí ofendido de que un albañil me corrigiera. Fernando sonrió. Lo entiendo, arquitecto, pero ahora entiendo que el conocimiento no viene solo de los libros. Tú me enseñaste más sobre estructuras en estas 3 semanas que muchos de mis profesores en la universidad. Gracias. Fernando guardó sus herramientas por última vez en esa obra y se dirigió a las oficinas de Grupo Elizondo, ubicadas en un moderno edificio de 20 pisos en Santa Fe. Su primer día en Grupo Elizondo fue intimidante. Ricardo lo presentó en una reunión con todos los jefes de departamento, 80 profesionistas, con títulos de las mejores universidades del país y del extranjero, muchos de ellos con maestrías y doctorados. Quiero presentarles a Fernando Morales, dijo Ricardo frente a todos. Fernando es nuestro nuevo director de control de calidad de construcción. Sé que muchos de ustedes se preguntarán por qué contraté a alguien sin título universitario para este puesto tan importante. Se podía sentir la tensión en la sala. Ricardo continuó. Fernando resolvió en 15 minutos un problema que 80 de los mejores arquitectos e ingenieros que conozco, incluyendo muchos de ustedes, no pudieron resolver en 2 años. No lo contraté a pesar de no tener título. Lo contraté precisamente porque su experiencia práctica y su capacidad de observación superan cualquier credencial académica. Los primeros meses en Grupo Elizondo fueron difíciles para Fernando. Muchos de los ingenieros y arquitectos lo veían con desprecio, hacían comentarios sarcásticos sobre el albañil que se cree ingeniero, y cuestionaban cada una de sus decisiones. Pero Fernando se mantuvo firme, dejando que su trabajo hablara por él. En su primer proyecto importante, un centro comercial en Querétaro, Fernando detectó un error grave en los planos estructurales que habría causado el colapso de una sección del estacionamiento. El ingeniero estructurista responsable, un hombre de 50 años con 2 maestrías, había calculado mal la carga viva del área de estacionamiento y había especificado losas de concreto que eran insuficientes para el peso de los vehículos. Ingeniero Martínez, le dijo Fernando en una reunión de supervisión. He revisado sus cálculos para el estacionamiento del nivel 3 y tengo una preocupación. El ingeniero Martínez lo miró con desdén. ¿Y qué preocupación podría tener un albañil sobre mis cálculos estructurales? Fernando se mantuvo calmado. Usted calculó la carga viva del estacionamiento usando 150 kilogramos por metro cuadrado, ¿correcto? Así es. Es lo que especifica el reglamento de construcción para estacionamientos. El reglamento especifica 150 kilos por metro cuadrado para estacionamientos de autos ligeros, corrigió Fernando. Pero, según los planos arquitectónicos, esta sección del estacionamiento está designada para camionetas y SUVs. Eso requiere una carga viva de al menos 250 kilogramos por metro cuadrado. El ingeniero Martínez se puso rojo de la rabia. ¿Me estás diciendo que no sé leer un reglamento? Le estoy diciendo que hay una inconsistencia entre los planos arquitectónicos y sus cálculos estructurales. Le sugiero que lo verifique. El ingeniero tomó los planos y los revisó con furia. Su expresión fue cambiando gradualmente de enojo a preocupación. Tienes razón, admitió finalmente con voz apagada. No me fijé en que era zona de vehículos pesados. Las losas que especifiqué son insuficientes. Fernando asintió. Sugiero que recalculemos las losas antes de que empiecen a vaciar el concreto. Todavía estamos a tiempo de corregir el acero de refuerzo. Ese incidente cambió la percepción que muchos en Grupo Elizondo tenían de Fernando. El ingeniero Martínez, después de superar su orgullo herido, se convirtió en uno de sus aliados más firmes.
Durante el siguiente año, Fernando demostró su valor una y otra vez. Detectó errores en planos, identificó materiales de mala calidad antes de que fueran instalados, encontró soluciones creativas para problemas complejos de construcción y, sobre todo, enseñó a los ingenieros y arquitectos de Grupo Elizondo a ver la construcción de una manera diferente, más práctica, más conectada con la realidad física del trabajo. Pero lo que más satisfacción le daba a Fernando no era resolver problemas técnicos, sino la oportunidad que Ricardo le dio de crear un programa especial dentro de Grupo Elizondo, el programa de maestros de obra. Fernando, le había dicho Ricardo 6 meses después de su ingreso, he visto cómo trabajas con los albañiles en las obras. Tienes un don para identificar talento. Quiero que crees un programa para capacitar a maestros de obra y darles oportunidades de desarrollo profesional dentro de la empresa. El programa de maestros de obra de Grupo Elizondo se convirtió en el proyecto más importante de la vida de Fernando. Diseñó un sistema donde albañiles con experiencia, pero sin estudios formales, podían tomar cursos de lectura de planos, cálculo básico, materiales de construcción y supervisión de obras. Los mejores egresados del programa recibían oportunidades de ascenso dentro de la empresa, llegando a puestos de supervisores de obra e incluso residentes de obra en proyectos medianos. En el primer año del programa, Fernando seleccionó a 20 albañiles de diferentes obras de Grupo Elizondo. Uno de ellos era un joven de 28 años llamado Javier, que trabajaba en la construcción del edificio corporativo en Monterrey. Javier había llamado la atención de Fernando durante una visita de inspección, cuando detectó un error en la nivelación de una columna que todos los supervisores habían pasado por alto. «Maestro Javier», le había dicho Fernando aquel día, «¿cómo notaste ese error?» Javier se había encogido de hombros. «No sé, don Fernando, solo se veía chueco. Usé mi nivel y efectivamente tenía 2 centímetros de desplome». Fernando sonrió. Ese joven tenía el mismo ojo para los detalles que él había desarrollado a lo largo de los años. «Javier, ¿te gustaría estudiar para ser supervisor de obra?» Los ojos de Javier se iluminaron. «¿En serio, don Fernando? ¿En serio? Voy a hablar con el ingeniero residente para que te incorpore al programa que estamos empezando». Javier fue uno de los estudiantes más destacados del programa. No solo aprendió rápidamente a leer planos y hacer cálculos básicos, sino que demostró tener habilidades naturales de liderazgo que lo hacían muy efectivo manejando cuadrillas de trabajadores. 2 años después de su ingreso a Grupo Elizondo, Fernando recibió una llamada de Ricardo. «Fernando, necesito que vengas a mi oficina inmediatamente. Tenemos una situación de emergencia». Cuando Fernando llegó, encontró a Ricardo reunido con 3 de los ingenieros senior de la empresa, todos con expresiones de preocupación extrema. «¿Qué pasó?», preguntó Fernando. «Tenemos un problema gravísimo en el proyecto del hospital en Guadalajara», explicó Ricardo. «El edificio tiene 8 pisos y está casi terminado, pero apareció una grieta en una de las columnas principales del 3er piso. Los ingenieros en sitio no están seguros de qué tan grave es el daño». Fernando sintió que se le erizaba la piel. Una grieta en una columna principal de un edificio de 8 pisos podía ser catastrófica. «¿Tienen fotos?». Uno de los ingenieros le mostró varias fotografías en su tablet. Fernando las estudió cuidadosamente, haciendo zoom en diferentes secciones de la grieta, observando su patrón, su ancho, su dirección. «Necesito ir personalmente a Guadalajara», dijo Fernando después de varios minutos. «Esta grieta tiene un patrón muy específico que tengo que ver en persona para poder diagnosticar correctamente». «El próximo vuelo sale en 3 horas», dijo Ricardo. «Te voy a mandar en el jet corporativo. Llévate a quien necesites».
Fernando decidió llevar consigo al ingeniero Martínez, con quien ahora tenía una excelente relación de trabajo, y a Javier, que ya era supervisor de obra y estaba demostrando tener un talento excepcional. Llegaron a Guadalajara a las 6 de la tarde y se dirigieron directamente a la obra del hospital. El ingeniero residente, claramente estresado, los recibió en la entrada. Don Fernando, gracias por venir tan rápido. La grieta apareció hace 2 días después de que vaciamos la losa del 8º piso. Estamos muy preocupados porque la columna afectada es una de las principales que soportan toda la torre. Fernando se puso su casco y sus botas de seguridad y se dirigió directamente al 3er piso. La columna en cuestión era una estructura de concreto armado de 60 centímetros de lado y tenía una grieta vertical que corría desde aproximadamente 1 metro sobre el nivel del piso hasta casi el techo, una longitud de casi 3 metros. Fernando se acercó y comenzó su inspección meticulosa. Primero, golpeó suavemente la columna en diferentes puntos con su martillo de geólogo, escuchando el sonido. Luego usó su nivel para verificar si la columna mantenía su verticalidad. Después, sacó una lupa de su caja de herramientas y examinó con detalle el ancho y la profundidad de la grieta. Finalmente, pidió prestado un medidor de espesores ultrasónico que había en la obra y lo usó para verificar el espesor efectivo del concreto en diferentes puntos alrededor de la grieta. Javier observaba cada movimiento de Fernando con atención absoluta, aprendiendo la metodología de inspección. Después de casi 1 hora de trabajo, Fernando reunió al equipo en un área apartada de la construcción. «Bueno, ¿qué tan grave es?», preguntó el ingeniero residente con voz temblorosa. Fernando respiró hondo antes de hablar. «Tengo buenas y malas noticias. La mala noticia es que esta grieta es seria y necesita reparación inmediata. La buena noticia es que no es una falla estructural crítica». «¿Cómo puede estar seguro?», preguntó el ingeniero Martínez. «Por 3 razones», explicó Fernando. Primero, el patrón de la grieta. Es perfectamente vertical y está centrada en la cara de la columna. Si fuera una falla estructural por sobrecarga, la grieta sería diagonal, siguiendo las líneas de esfuerzo cortante. Segundo, el sonido que produce la columna al golpearla. En todos los puntos que probé, el sonido es sólido. No hay áreas huecas que indicarían pérdida de adherencia entre el concreto y el acero de refuerzo. Y tercero, la columna mantiene su verticalidad perfecta, no hay desplome ni deformación. «Entonces, ¿qué causó la grieta?», preguntó el ingeniero residente. «Retracción por fraguado», respondió Fernando con seguridad. «Lo que pasó aquí es que cuando vaciaron el concreto de esta columna, probablemente lo hicieron en un día muy caluroso y no hicieron el curado adecuado. El concreto perdió humedad demasiado rápido y se contrajo al fraguar, generando tensiones internas que causaron esta grieta vertical. Es un problema de control de calidad en el vaciado, no una falla estructural». El ingeniero residente se puso pálido. «Usted tiene razón. Ese día tuvimos problemas con el camión de concreto que se atrasó y cuando finalmente vaciamos era mediodía, con el sol a todo lo que da. Y efectivamente no pusimos el curado porque tuvimos que irnos a resolver otro problema en otra sección de la obra». «Bueno, lo que pasó, pasó», dijo Fernando con tono comprensivo pero firme. «Ahora hay que repararlo correctamente. Vamos a tener que hacer lo siguiente. Primero, limpiar bien la grieta con aire comprimido y cepillo de alambre. Segundo, inyectar resina epóxica estructural en toda la longitud de la grieta para restaurar la continuidad del concreto. Tercero, encamisar la columna con fibra de carbono para darle un refuerzo adicional. Y cuarto, implementar controles de calidad más estrictos en todos los vaciados futuros.
El ingeniero residente asintió con alivio visible. ¿Cuánto tiempo va a tomar la reparación? Si empezamos mañana, podemos terminar en una semana. Voy a dejar a Javier aquí supervisando el trabajo. Él sabe exactamente cómo debe hacerse. Javier se sintió orgulloso y nervioso al mismo tiempo. Era su primera oportunidad de supervisar una reparación estructural importante de manera independiente. Durante la semana siguiente, Javier supervisó la reparación de la columna con la meticulosidad que había aprendido de Fernando. Cada paso fue documentado fotográficamente, cada material fue verificado contra las especificaciones, cada medición fue hecha con precisión. Cuando Fernando regresó a Guadalajara para la inspección final, encontró un trabajo impecable. «Excelente trabajo, Javier», le dijo mientras revisaba la columna reparada. «Esta columna ahora está más fuerte que las columnas originales». Javier sonrió con satisfacción. «Gracias, don Fernando. Traté de hacer todo exactamente como usted me enseñó». «Lo hiciste perfecto. Y ahora voy a recomendarle a don Ricardo que te promuevan a residente de obra». Los ojos de Javier se llenaron de lágrimas. «¿En serio, don Fernando?» «En serio. Te lo has ganado». El incidente del hospital de Guadalajara consolidó completamente la reputación de Fernando dentro de Grupo Elizondo. Ya nadie cuestionaba su autoridad o su conocimiento. Los ingenieros y arquitectos que al principio lo habían menospreciado, ahora lo buscaban activamente para consultar problemas complejos. Pero el verdadero cambio vino cuando Ricardo lo llamó a su oficina 3 años después de su ingreso a la empresa. «Fernando, siéntate. Tengo que hablarte de algo importante». Fernando se sentó, preguntándose qué vendría ahora. «Durante estos 3 años, has transformado Grupo Elizondo», comenzó Ricardo. «No solo has mejorado enormemente nuestro control de calidad, sino que has cambiado la cultura de la empresa. Nuestros ingenieros ya no son tan arrogantes. Han aprendido a valorar la experiencia práctica tanto como los conocimientos teóricos. Y tu programa de maestros de obra ha sido un éxito rotundo. De los 60 albañiles que han pasado por el programa, 15 ya son supervisores de obra y 3 son residentes de obra». «Me da mucho gusto escuchar eso, don Ricardo», respondió Fernando. «Pero hay algo más. He decidido crear una nueva división dentro de Grupo Elizondo, División de Restauración de Patrimonio Histórico, y quiero que tú la dirijas». Fernando se quedó sin palabras. «¿Yo? Pero, don Ricardo, restaurar edificios históricos es muy especializado. Requiere conocimientos de... Requiere exactamente el tipo de conocimiento que tú tienes», lo interrumpió Ricardo. «Conocimiento práctico de construcción tradicional, capacidad de leer una estructura, ojo para los detalles y, sobre todo, respeto por el trabajo de los constructores del pasado. ¿Recuerdas el edificio del centro histórico que inspeccionaste hace 3 años? Por supuesto. Ese edificio ya está completamente restaurado bajo tu presupuesto y supervisión. Quedó tan bien que la Secretaría de Cultura nos está ofreciendo contratos para restaurar otros 12 edificios históricos en diferentes partes del país. Esa es la base de la nueva división». Fernando sintió una emoción profunda. Dirigir la restauración de edificios históricos significaba participar en la preservación de la memoria arquitectónica del país, asegurarse de que las construcciones del pasado sobrevivieran para las generaciones futuras. «Don Ricardo, será un honor. Hay algo más. Y con este nuevo puesto, tu sueldo será de 200,000 pesos al mes y tendrás participación del 5% en las utilidades de la división». Fernando sacó mentalmente las cuentas. Si la división era rentable, eso podría significar ingresos anuales de varios millones de pesos. 3 años antes, estaba rentando un cuarto de azotea por 2,000 pesos al mes y preguntándose si podría pagar la renta del mes siguiente.
ahora estaba a punto de convertirse en uno de los ejecutivos mejor pagados de una de las empresas de construcción más importantes del país. La División de Restauración de Patrimonio Histórico de Grupo Elizondo comenzó operaciones 6 meses después, con Fernando como director y un equipo de 20 personas, incluyendo arquitectos especializados en restauración, historiadores del arte, ingenieros estructuristas y, lo más importante para Fernando, 10 maestros de obra especializados en técnicas de construcción tradicional. El primer proyecto grande que asumieron fue la restauración del convento de San Francisco en Puebla, un complejo arquitectónico del siglo XVI que había sufrido daño severo en el terremoto de 2017. Fernando visitó el sitio por primera vez un lunes por la mañana, acompañado de su equipo técnico. El convento era una estructura masiva de mampostería de piedra con bóvedas de cañón, arcos de medio punto y una torre de campanario de 40 metros de altura que presentaba una inclinación preocupante. El problema principal está en la torre, explicó el arquitecto de la Secretaría de Cultura que los recibió. Tiene una inclinación de casi 2 grados respecto a la vertical. Varios arquitectos nos han dicho que hay que demolerla porque es muy peligrosa, pero nosotros queremos salvarla, si es posible, porque es parte fundamental del conjunto histórico. Fernando se acercó a la base de la torre y comenzó su inspección. Usó su nivel láser para medir la inclinación exacta en diferentes alturas de la torre. Hizo perforaciones de exploración para verificar la condición del mortero de cal original y examinó cuidadosamente el patrón de grietas en los muros. Después de 2 días de inspección exhaustiva, reunió a todo el equipo para presentar su diagnóstico. La torre está inclinada, pero no está en peligro de colapso inmediato, comenzó Fernando. La inclinación se debe a un asentamiento diferencial de la cimentación, probablemente causado por el sismo de 2017. Pero la buena noticia es que el asentamiento ya se estabilizó. Las grietas que vemos son antiguas, no hay grietas nuevas. ¿Cómo podemos estar seguros de que se estabilizó?, preguntó uno de los ingenieros estructuristas. Por la vegetación, respondió Fernando señalando hacia algunas de las grietas. ¿Ven estos musgos y líquenes creciendo en el interior de las grietas? Estos organismos tardan años en establecerse. Si las grietas se estuvieran moviendo activamente, esta vegetación no existiría porque se desprendería con el movimiento. El arquitecto de la Secretaría de Cultura quedó impresionado. Nunca había pensado en usar la vegetación como indicador de estabilidad. Es brillante, Fernando continuó. Mi recomendación es no demoler la torre. En lugar de eso, vamos a estabilizar la cimentación con micropilotes. Vamos a reforzar discretamente la estructura interna con anclajes de acero inoxidable y vamos a restaurar la mampostería conservando el mortero de cal original donde sea posible. La torre va a quedar con una ligera inclinación residual de aproximadamente 1 grado, pero eso no representa ningún peligro y de hecho le da carácter histórico al edificio. El proyecto de restauración del convento de San Francisco tomó 2 años y medio de trabajo meticuloso. Fernando insistió en usar técnicas tradicionales tanto como fuera posible. Morteros de cal en lugar de cemento, piedra de cantera de la misma región para los reemplazos necesarios, acabados de cal y arena como los originales. Pero también incorporó refuerzos estructurales modernos donde era absolutamente necesario, siempre de manera discreta y reversible para respetar los principios de la restauración arquitectónica. Cuando el proyecto se completó, el convento de San Francisco quedó como una joya arquitectónica restaurada y la División de Restauración de Patrimonio Histórico de Grupo Elizondo ganó el Premio Nacional de Restauración del INAH. Fernando
Recibió el premio en una ceremonia en el Palacio de Bellas Artes y en su discurso de aceptación dijo algo que resumía su filosofía de trabajo. Este premio no es solo mío, es de todos los maestros albañiles que a lo largo de los siglos han construido este país piedra sobre piedra, y de todos los maestros de obra contemporáneos que continúan esa tradición con orgullo y dedicación. 5 años después de su ingreso a Grupo Elizondo, Fernando estaba sentado en su oficina de director de división revisando propuestas para nuevos proyectos de restauración cuando recibió una llamada de Ricardo. «Fernando, ¿puedes venir a mi oficina? Hay alguien que quiero que conozcas». Cuando Fernando llegó, encontró a Ricardo reunido con un hombre joven de unos 30 años, bien vestido, pero con manos que mostraban claros signos de trabajo manual. «Fernando, te presento al arquitecto Daniel Reyes. Daniel acaba de ganar el concurso para diseñar el nuevo Museo de Arte Contemporáneo en Monterrey y está buscando una constructora de confianza para desarrollar el proyecto». Fernando estrechó la mano del arquitecto. «Mucho gusto, arquitecto Reyes». «El gusto es mío, don Fernando. He oído mucho sobre usted y su trabajo». Pasaron la siguiente hora revisando los planos del museo, un diseño audaz que incluía estructuras de concreto aparente, grandes voladizos y un sistema complejo de iluminación natural. Fernando hizo varias observaciones técnicas sobre los planos, señalando algunos detalles constructivos que necesitarían ajustes para ser factibles. El arquitecto Reyes escuchaba con atención y tomaba notas. Al final de la reunión, el arquitecto se volvió hacia Fernando con expresión seria. «Don Fernando, tengo que confesarle algo. Yo no gané realmente el concurso solo». «¿Cómo así?», preguntó Fernando con curiosidad. «Hace 8 años, yo era un recién egresado de arquitectura sin trabajo. Estaba desesperado, aceptaba cualquier cosa para sobrevivir. Un día conseguí un trabajo temporal ayudando en una obra en Polanco, una remodelación de un departamento. El maestro de obra me enseñó más en esas 3 semanas que 5 años de universidad. Me enseñó a ver la construcción de verdad, no solo como dibujos en papel». Fernando sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Ese maestro de obra se llamaba Fernando Morales, continuó el arquitecto con voz emocionada. «Usted me enseñó que un buen arquitecto tiene que entender realmente cómo se construyen las cosas, que los planos más bonitos del mundo no sirven de nada si no se pueden ejecutar correctamente. Esa lección cambió mi carrera completamente». Fernando recordó vagamente a un joven arquitecto en aquella obra de Polanco, pero había pasado tanto tiempo y habían sido tantos proyectos que no estaba completamente seguro. «Arquitecto Reyes, yo... Por favor, déjeme terminar. Después de trabajar con usted, decidí especializarme en arquitectura que fuera tan ambiciosa estéticamente como sensata constructivamente. Estudié una maestría en tecnología de la construcción, trabajé en varios despachos aprendiendo todo lo que pude y finalmente abrí mi propio estudio. Y cuando gané este concurso, lo primero que pensé fue que quería trabajar con usted». Ricardo sonreía con satisfacción. «Fernando, creo que tienes un nuevo proyecto. Creo que tienes...». El Museo de Arte Contemporáneo de Monterrey se convirtió en el proyecto más importante de la carrera de Fernando. Trabajar con el arquitecto Daniel Reyes fue una experiencia extraordinaria porque había un entendimiento mutuo perfecto entre el diseño y la construcción. Cada detalle del museo fue ejecutado con una precisión y calidad excepcionales, y cuando el edificio se inauguró 3 años después, ganó premios de arquitectura tanto nacionales como internacionales. Durante la ceremonia de inauguración, el arquitecto Reyes invitó a Fernando al escenario para que recibiera reconocimiento junto con él. «Este edificio no existiría sin Fernando Morales»,
dijo Reyes ante cientos de invitados. Él me enseñó hace años que la verdadera arquitectura no está en los planos, está en la manera como se ejecuta la construcción. Y hoy, 8 años después, tuve el privilegio de trabajar con él como director de construcción de este proyecto. Fernando, incómodo con la atención pública pero profundamente conmovido, subió al escenario. Le pidieron que dijera algunas palabras. «Yo no soy arquitecto ni ingeniero», comenzó con voz firme. «Soy albañil. Llevo 26 años trabajando con construcciones, y lo que he aprendido en todo este tiempo es que el verdadero éxito no viene de los títulos que tienes en la pared, sino de la pasión que pones en tu trabajo y de las oportunidades que das a otros para que demuestren su valor. Este museo es resultado del talento del arquitecto Daniel Reyes, pero también es resultado del trabajo de 200 albañiles, electricistas, plomeros, pintores, herreros y muchos otros trabajadores que pusieron su corazón en cada detalle. A ellos es a quienes debemos reconocer hoy. El aplauso fue ensordecedor. Esa noche, después de la ceremonia, Fernando regresó a su departamento en Monterrey, donde se había mudado temporalmente para supervisar la construcción del museo. En su mesa de trabajo tenía su vieja caja de herramientas, la misma que había cargado durante sus días más difíciles, cuando rentaba un cuarto de azotea por 2,000 pesos al mes. Abrió la caja y sacó su nivel de burbuja, su plomada, su martillo de geólogo. Las herramientas estaban desgastadas por el uso, pero perfectamente mantenidas, como siempre. Su teléfono sonó. Era Javier, que ahora era director de operaciones de la División de Restauración. «Don Fernando, ¿puede creer lo que pasó? Cuéntame, Javier. ¿Se acuerda del programa de becas que expandimos el año pasado a Oaxaca?» «Sí, claro. Uno de los muchachos del programa, se llama Roberto, detectó un error gravísimo en los planos de un puente que están construyendo allá. Un error que ninguno de los ingenieros había visto. El muchacho salvó el proyecto de un desastre potencial». Fernando sonrió. El ciclo continuaba. «Javier, yo creo que ese muchacho Roberto tiene futuro. ¿Por qué no lo traes a trabajar directamente con nosotros en el próximo proyecto grande?» «Ya lo hice, don Fernando. Aprendí del mejor». Fernando colgó el teléfono y se quedó mirando la ciudad de Monterrey desde su ventana, pensando en todo el camino que había recorrido desde aquel día, cuando salvó a Ricardo Elizondo de cometer un error costoso con su edificio del centro histórico. Pensó en todos los jóvenes albañiles que habían pasado por el programa de capacitación, en cuántas vidas habían cambiado, en cuántos talentos ocultos habían sido descubiertos. Y entendió que el verdadero éxito de su vida no estaba en los proyectos millonarios que había dirigido, ni en el reconocimiento que había recibido, sino en haber creado un camino para que otros albañiles talentosos pudieran demostrar su valor y desarrollar su potencial, tal como alguien había creado ese camino para él. Al día siguiente, Fernando tenía programada una visita a una obra en Saltillo, donde uno de los egresados del programa, un joven llamado Carlos, estaba supervisando la construcción de un centro cultural. Cuando llegó a la obra, encontró a Carlos dándole instrucciones a su cuadrilla sobre la técnica correcta para aplicar un acabado de estuco pulido en las paredes del vestíbulo principal. Fernando se quedó observando desde lejos sin que Carlos se diera cuenta de su presencia, y sintió un orgullo profundo al ver cómo el joven usaba las mismas técnicas de enseñanza que él le había transmitido. Carlos era paciente, claro en sus explicaciones, y sobre todo trataba a sus trabajadores con el mismo respeto que Fernando siempre había practicado. Después de unos minutos, Fernando se acercó. «Buenos días, maestro Carlos». Carlos se volteó sorprendido y emocionado. «Don Fernando, no sabía que vendría hoy. Quise ver cómo va el proyecto.
Muéstrame qué has hecho. Durante las siguientes 2 horas, Carlos le mostró a Fernando cada detalle del centro cultural. Los muros de carga que habían reforzado, el sistema de iluminación natural que habían implementado, las técnicas tradicionales de acabados que estaban usando. Fernando quedó impresionado por el nivel de detalle y profesionalismo. Carlos, esto está excelente. Has aprendido muy bien. Gracias, don Fernando. Todo lo que sé se lo debo a usted. Fernando negó con la cabeza. No, Carlos. Lo que sabes viene de tu propio talento y dedicación. Yo solo te di la oportunidad de demostrarlo. Mientras regresaba a Monterrey en su auto, Fernando recibió una llamada de Ricardo. Fernando, necesito que vengas a Ciudad de México el viernes. Vamos a tener una junta del consejo directivo y quiero que estés presente. ¿Pasó algo?, preguntó Fernando con ligera preocupación. Nada malo, solo quiero que estés ahí. El viernes, Fernando voló a Ciudad de México y se presentó en las oficinas corporativas de Grupo Elizondo. Cuando entró a la sala de juntas, encontró a los 12 miembros del consejo directivo ya sentados, incluyendo a Ricardo en la cabecera de la mesa. Fernando, siéntate por favor, le dijo Ricardo señalando la silla a su derecha. Una vez que todos estuvieron acomodados, Ricardo comenzó la reunión. Señores miembros del consejo, los he convocado hoy para comunicarles una decisión importante. Después de 30 años dirigiendo Grupo Elizondo, he decidido retirarme y dedicar mis últimos años a viajar y disfrutar a mis nietos. Se escucharon murmullos de sorpresa alrededor de la mesa. Ricardo levantó la mano pidiendo silencio. Pero antes de retirarme, quiero asegurarme de que la empresa quede en las mejores manos posibles. Por eso, he decidido nombrar a Fernando Morales como el nuevo director general de Grupo Elizondo. Fernando sintió que se le iba el aire de los pulmones. ¿Qué? Don Ricardo, yo no tengo... Tienes 8 años de experiencia dirigiendo proyectos multimillonarios sin un solo fracaso. Tienes el respeto absoluto de todos los empleados de la empresa. Has transformado nuestra cultura corporativa de una basada en títulos y arrogancia a una basada en competencia real y respeto por el conocimiento práctico. Y sobre todo, tienes la integridad y los valores que yo quiero que definan a Grupo Elizondo en el futuro. Uno de los miembros del consejo, un hombre mayor con maestría del MIT, levantó la mano. Don Ricardo, con todo respeto, Fernando no tiene título universitario. ¿Cómo va a dirigir una empresa que compite por contratos con las constructoras más grandes del país? Excelente pregunta, respondió Ricardo. Y la respuesta es simple. Fernando va a dirigir la empresa exactamente como lo ha venido haciendo hasta ahora, con competencia, honestidad y un enfoque absoluto en la calidad. Y si alguien tiene problema con eso, que se vaya a trabajar a otra empresa. El consejo directivo votó unánimemente a favor del nombramiento de Fernando. 3 meses después, en una ceremonia formal, Fernando Morales se convirtió oficialmente en el director general de Grupo Elizondo, una de las 5 empresas de construcción más grandes de México. El primer discurso que dio como director general fue en una reunión con todos los empleados de la empresa, más de 1,200 personas reunidas en el auditorio corporativo. Sé que muchos de ustedes se preguntarán cómo es posible que un albañil sin título universitario esté dirigiendo esta empresa. Comenzó Fernando, sin notas, hablando desde el corazón. Y la verdad es que yo también me lo pregunto todos los días. Pero lo que he aprendido en estos 8 años trabajando con ustedes es que el verdadero valor de una persona no está en los diplomas que tenga colgados en su oficina, sino en su capacidad de hacer bien su trabajo, de tratar a los demás con respeto y de mantener su integridad sin importar las circunstancias. Esos son los valores que quiero que definan a Grupo Elizondo en el futuro. El aplauso fue prolongado y sincero.
10 años después de aquel día, cuando Fernando detectó el error en el edificio del centro histórico que 80 arquitectos no habían podido resolver, Grupo Elizondo era líder indiscutible en su sector, no solo por la calidad de sus construcciones, sino por su programa de desarrollo de talento que había capacitado a más de 500 albañiles y maestros de obra, muchos de los cuales, ahora, ocupaban posiciones de supervisión y dirección en proyectos por todo el país. Fernando nunca olvidó de dónde venía. Mantenía su caja de herramientas en su oficina de director general y al menos una vez al mes visitaba obras personalmente para trabajar directamente con las cuadrillas de albañiles, recordándole a todos, incluyéndose a sí mismo, que el trabajo manual bien hecho es la base de todo lo demás. Y cada vez que un joven albañil demostraba talento excepcional, Fernando personalmente se aseguraba de que tuviera todas las oportunidades para desarrollarse, porque él sabía mejor que nadie que el talento está en todas partes, pero las oportunidades no. Su trabajo era asegurarse de que las dos cosas se encontraran, una pared a la vez, un edificio a la vez, una vida a la vez.